Primero, buenas tardes a todas y a todas. En nombre de Fundación Progresa, decirles que estamos agradecidos que estén aquí. Tenemos hoy día el reestreno de un libro que corresponde a una dinámica de la Fundación Progresa que ha sido muy, diría, sistemática, que es tratar de dejar por escrito buena parte de nuestras propuestas. Entre el año 90 y el 2014, la demanda china, que es uno de los grandes demandantes de cobre en el mundo y sobre todo de Chile, creció en promedio a 12,7% año. Vale decir, China nos pedía 12,7 todos los años, anual, adicional de cobre. Y está previsto que para los próximos años, China, su demanda anual de cobre sea de 1,1%. En simple, buena parte de lo que se llamó el modelo económico nuestro se explica, no solamente, pero se explica, entre otras cosas, por una vinculación muy estrecha con una tremenda demanda china por un producto en el cual Chile es muy importante. Agrego un dato sobre este desafío de hoy en este debate que vamos a tener con grandes invitados. Una de las grandes perspectivas que está hoy día en las economías en desarrollo y desarrolladas son los autos eléctricos. Y los autos eléctricos básicamente lo que necesitan es cobre y litio. ¿En qué es rico Chile? Cobre y litio. Tenemos entonces oportunidades y por supuesto amenazas como en todas partes. Yo quisiera hacer una reflexión muy breve de dónde estamos. Yo creo que hay 6 grandes noticias que se acabaron. ¿Qué pasó los últimos 15 años en América Latina, sobre todo en América del Sur, sacando a Brasil y a México, que cambian todos los promedios, Gonzalo? Si uno saca a Brasil y a México, han tenido siempre crecimiento mediocre. La tasa promedio de crecimiento del continente es de 4 puntos. Sin Brasil y México alcanza 5 puntos. Y hubo 6 grandes noticias que a mi juicio se acabaron. Una es la propagación de la democracia. Eso indiscutiblemente en los últimos 15 años hay más democracia que menos democracia. Después discutiremos de los sistemas políticos, pero hay más democracia. Digámoslo con todas sus letras, en el continente y sobre todo en América del Sur no hay una sola dictadura. Avanzo en los gobiernos progresistas. Nunca había pasado que simultáneamente en los últimos, hasta hace poco, nunca tantos países han sido gobiernos gobernados por gobiernos progresistas. Todos con matices, pero pienso en el proceso ecuatoriano, boliviano, paraguayo, argentino, brasileño, venezolano, colombiano, Chile también. Una tercera es que, ya lo dije, la tasa promedio de crecimiento 4 puntos. Una cuarta, el desendeudamiento acelerado del continente. Una inflación controlada en términos promedios. Y una derrota de la pobreza muy acelerada. Pero eso se acabó. Y ese fin de ciclo me tocó, Rafael, tener un debate con los kirchneristas, me acuerdo, hace 2 meses antes de la elección de Macri, en que yo les planteaba a Alberto que se había acabado un ciclo. Y te decían, no, eso nos hace mucho daño. Yo creo que sí se acabó un ciclo. Se cerró un ciclo. No solamente por lo que acabo de decir, sino porque China se desaceleró. 2, porque los sistemas políticos se revelaron ser mucho menos sólidos. Veamos el problema venezolano, el desafío brasileño, por ser elegante, el desafío chileno. Chile que se considera inoculado el problema del sistema político con 60% de abstención. Convengamos que hay un problema. Tenemos un sistema político, convengámoslo, judicializado y a mi juicio precario. Y por último, convengamos también que los liderazgos regionales no son los mismos de hoy que los de ayer. Para decirlo elegantemente, Cristina no es Néstor, Dilma no es Lula, y no voy a seguir metiendo la pata, pero objetivamente aquí están puestas en duda también los liderazgos regionales que hicieron posible una América del Sur que era incluso estudiada por los más conservadores en Europa, proyectos políticos socialdemócratas que reconocían el modelo suramericano una verdadera dinámica. Lo que estoy diciendo está lleno de matices, sé perfectamente que está lleno de caricatura, pero la pregunta es cómo se recupera un ciclo, cómo se vuelve a crecer para todos, y por eso es que este libro de 8 grandes colaboradores y economistas, que tiene por título La social prosperidad, desafía un poco la inercia en la que estamos. Gonzalo ha escrito muchísimo, Alberto también, Rafael también, Patricia también, que acaba de llegar, entre paréntesis, la directora está por ahí en la fundación, la vi recién, que es la que coordinó el libro y que va a moderar este panel. Quiero decir que estos 8 grandes economistas han hecho un esfuerzo, a mi juicio, muy interesante, es poner en duda esta afirmación de que Chile tenía un modelo económico sólido. Excepto la apertura económica a finales de la dictadura, es cierto que la privatización del aparato productivo de la peor manera, pero de manera acelerada, es cierto que la apertura económica aceleradísima que nos llevó a tener más de 25 tratados de libre comercio y casi 30 acuerdos de libre comercio, significaron cosas, al menos, que montaron a Chile una superdinámica. La pregunta es, ¿qué puede hacer hoy día Chile de nuevo? No queda mucho por privatizar. No queda mucho más TLC por firmar. Si uno revisa la Alianza del Pacífico, en términos bien estrictos, la Alianza del Pacífico significa re poco para la economía chilena.
No pasa nada muy nuevo. Incluso el TPP tampoco significa económicamente una gran noticia, coyunturalmente. Quizás en el largo plazo, ya lo veremos. Lo cierto es que Chile volvió a América Latina y volvió a lo mejor por la peor puerta según los más críticos. Desaceleración económica, inflación menos controlada que antes, probablemente hoy día más esclava que antes de sus decisiones anteriores, y también una economía que finalmente, a mi juicio, no va a tener buenas noticias en los próximos 5 años. Algunos incluso sostienen que estos son los próximos 5 años, van a ser muy parecidos a esto. Yo sospecho, Gonzalo, que este gobierno va a tener más de un ajuste económico que hacer de aquí al final de su gobierno, y por tanto entonces la pregunta es ¿qué se responde? Las recetas de ayer, las recetas de la derecha continental las conocemos, las derechas de progresismo también tenemos que debatirlas. Yo soy muy crítico también de esta hiperdependencia de los recursos naturales. Si uno revisa lo que ha pasado en América del Sur, la dependencia de las materias primas no disminuyó, y eso hay que decirlo con todas sus letras. Gobiernos que tuvieron precios del cobre, o precio de la soya, o precio del gas, o precio del cobre, de la minería en el Perú o en Ecuador, hoy día tienen un problema. Rafael Correa me lo decía hace poco, con un barril a $140. La economía ecuatoriana con moneda dolarizada se la arreglaba con un barril a $20. Sin autonomía monetaria, hoy día Ecuador tiene un problema. Entonces, tendrán en el largo plazo que evaluar los ecuatorianos si aprovecharon bien la abundancia o no. Yo creo que hicieron cosas muy importantes en materia de conocimiento, pero lo cierto es que no basta responder con simplemente lo que hace Macri en Argentina, que es deuda, o ajuste económica, o políticas convencionales. Este libro explora en 8 capítulos, 8 ángulos, desde la minería, desde la previsión, que también es parte del modelo de desarrollo, de los servicios servicios públicos, sobre el tema del medio ambiente, y una reflexión muy sofisticada sobre la igualdad, evidentemente, como desafío en un modelo de desarrollo, y efectivamente también el famoso desafío de la pequeña y mediana empresa, que hoy día vale la pena recordar lo que a su vez nos decía Enrique Román, que ya va a llegar, que en el modelo exportador chileno la verdad es que la PYME participa re poco.